miembro del tribunal. Como que le pesara todavía ese cargo. No me pesa, al contrario, me obliga también a muchas cosas, tanto que voy a seguir colaborando en alguna medida. No, doctora, mire, la llamamos casualmente porque como es ex juez puede hablar quizá con un poquito más de libertad porque no va a tener que juzgar casos que le lleguen y no la van a acusar de adelantar opinión y esas cosas. En lo personal, y creo que hay mucha gente, interpreto el sentimiento de mucha gente, me llama mucho la atención, por no decir me preocupa, esto de que parece ser una cuestión de los últimos años en la Argentina, me lo dirá usted, una condena de un tribunal en juicio no es una condena efectiva y por lo tanto, por ejemplo, ayer en Mar del Plata se supo que un suboficial de la Armada, encontrado culpable por un tribunal, condenado a 14 años de prisión por violación reiterada de su hija durante 4 años, desde que tenía 13 hasta que tenía 17 años, le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Y el otro día se quedan mudos. ¿Cómo? Y todo el mundo se queda mudo. Claro, porque eso es lo que yo no termino de entender. ¿Cómo es esto? Un tribunal no es suficiente, lo encuentra culpable, lo condena, va preso si corresponde la pena de prisión. Bueno, por eso le llamamos a usted para que nos lo explique desde el conocimiento más profundo de la cosa. Bueno, yo le voy a decir que sobre ese punto, respecto al valor de la primera sentencia, porque no es la sentencia definitiva todavía, ha habido discrepancias. Córdoba durante mucho tiempo le dio valor a esa sentencia y mantuvo la detención. Una sentencia de la Corte, ¿no es cierto?, en el famoso caso Loyo, impone la modificación de ese criterio. O sea que este criterio, que es de un contenido que los tribunales generalmente deben respetar, estamos pensando que si no hay sentencia firme, y sentencia firme hay recién cuando se terminan todas las instancias recurribles. Está bien, pero... ¿Cierto? Entonces esa persona no puede permanecer detenida, porque ya no hay ninguna necesidad de que así sea, porque ya vendría a ser una prueba anticipada. Una condena anticipada, ¿me entiende? Sí, pero ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Con que las cosas sean así? Bueno, mire, yo no estoy de acuerdo con referencia a determinados delitos. Creo que en este artículo que salió en La Voz del Interior ya lo hice saber. O sea, en los hechos en que está en juego la violencia de género, la situación cambia terminantemente. ¿No es cierto? Porque ahí hay convenciones internacionales que pesan sobre el Estado, que tiene obligación de proteger a la víctima, o sea, evitar nuevos ataques, lograr que la sanción se cumpla, etcétera. Es obligación del Estado, en este caso, por ejemplo, de la violación domiciliaria, sería un caso de violencia de género, ¿no es cierto? Ahora, en los otros casos, procesalmente es discutible. O sea, hace el fallo de la Corte, que hace muchísimo que se ha dictado, no es este el primer fallo de la Corte Suprema, nada más que ese criterio no se aplicaba en Córdoba. Pero bueno, es un criterio procesal que mientras no medie sentencia firme, no cabe mantener a una persona detenida más allá del tiempo necesario para realizar la investigación judicial. Como esa investigación judicial está terminada porque ya hay una sentencia, aunque no esté firme, no aparece, salvo que hubiera otra situación, ¿no es cierto? Está bien, pero doctora, déjeme plantearle este tema, desde la ignorancia del derecho, ¿no? Desde la posición de un ciudadano que trata de aplicar cierto sentido común, que por ahí está equivocado, porque no todos aplicamos el sentido común de la misma manera. Una cosa es que haya un proceso y que durante ese proceso judicial la persona mantenga la libertad, siempre y cuando no se cumplan otros requisitos, que no pueda obstruir la causa, etcétera, como ya sabemos, porque durante el proceso no está probado que esta persona fuera culpable, porque para eso se hace un proceso judicial. Ahora, cuando un tribunal... De ese beneficio no gozan todos, ¿eh? Sí. No gozan todos, no, por supuesto. Bueno, pero digo que una cosa es esa, y otra cosa es cuando un tribunal comprueba en un juicio, normalmente oral y público, no en todos los casos, pero normalmente oral y público,
que esa persona es culpable, sin dudas. Bueno, pero puede ser revocado siempre. Sí, puede ser. Mientras haya recursos, puede ser revocado. Claro, puede ser revocado, pero en tal caso habría que ver las cuestiones de la revocatoria. Además, ese proceso dura mucho. Yo, sinceramente, hasta hace un par de años, pensé que eso era listo. Si un tribunal te condenaba a prisión, y tenías que ir a prisión. En Córdoba y en otras provincias, no en Buenos Aires. A ver, acuérdense del asunto del padre Grassi, que tuvo tanta trascendencia. Es un criterio... Me parece que a partir de ahí empezó todo. No, ya antes lo que pasa es que no se conocen todos los hechos, ¿no es cierto? No se conocen todos los hechos. Ese era un criterio, o sea que mientras no mediara una sentencia firme, no cabía mantener a una persona detenida, ¿no es cierto?, más allá de lo que fuera necesario para la investigación. Es el principio. Y bueno, pero entonces, digamos, finalmente eso nunca termina de ser justo, porque ¿cuándo es la sentencia firme? La Corte Suprema de Justicia sería... Yo le diré que si usted revisa las resoluciones que se dictaron en Córdoba con anterioridad al caso Loyo, no se hacía lugar a esto. Precisamente en el caso Loyo, la Corte revoca una sentencia del Tribunal Superior, que no le había hecho lugar a la libertad. ¿Entiende? Sí, sí. No, o sea que ya a Córdoba no le queda otro camino, salvo alguna situación que, como yo digo, es excepcional, como son las de violencia de género, que cumplir, porque si no cumple se va a recurrir de nuevo, va a ir a la Corte y van a revocar la resolución que mantiene la detención, ¿no es cierto? Un tribunal, para no cumplir una resolución de la Corte en las sucesivas resoluciones similares, tiene que dar razones muy buenas para no estar de acuerdo, ¿no es cierto? Aún así, un juez puede tomar un tribunal, puede tomar una determinación pese a la jurisprudencia de la Corte, arriesgándose a que después la Corte le revoque el fallo. Lo correcto es que tiene que dar razones muy firmes respecto a su falta de congruencia, porque de lo contrario, en principio está causando un perjuicio a la persona detenida cuando sabe que esa resolución va a ser revocada por el superior. O sea, no puede decir sencillamente, no estoy de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia. No, sencillamente no. O sea que tiene que alegar otras razones de peso que lo llevan a no cumplirla. Está bien. O no aceptarla, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos directamente una, no sé, más inseguridad todavía, ¿cierto? Así como a uno le molesta que lo pongan en libertad, al interno lo molestaría que le mantengan la detención, no obstante que la Corte tiene otro criterio. Claro. Le hago la última reflexión para conocer su opinión. Se supone que cuando un tribunal condena a una persona, esa persona ya pasó por un fiscal que lo imputó, por un juez que confirmó su imputación, por un auto de procesamiento, por una confirmación del auto de procesamiento, probablemente por una confirmación por parte de algún tribunal de alzada de ese auto de procesamiento, y luego finalmente por el juicio oral. Es decir, ha habido un montón de instancias. Es cierto, y bueno, pero esa es la otra postura. ¿No es cierto? Que ese límite para poner a una persona detenida termina, ¿no es cierto?, cuando se dicta una sentencia de condena, la primera. ¿No es cierto? La primera sentencia de condena. Después viene la otra argumentación. Es injusto que una persona permanezca detenida porque si mañana esa sentencia se revocara, ¿cómo se justifica esta detención y el daño que ocasiona? ¿Entiende? Sí. Ese es el otro razonamiento. Es así. Así que, bueno, puede no estarse de acuerdo, ya le digo, el Tribunal Superior de Córdoba estaba de acuerdo con relación a la primera sentencia. Una vez dictada la primera sentencia ya había que mantenerla, tanto que en el caso Loyo, creo, si no me equivoco, se lo detuvo una vez dictada la condena, mientras tanto había estado en libertad. Si no me equivoco, ¿no? Doctora, la verdad nos felicitamos de haberla llamado a usted porque ha sido muy clara, muy amable. Bueno, espero haber colaborado en algo, pero la discusión subsiste, desde el punto de vista teórico. Le agradezco la gentileza, que ande usted bien.